nosotros conocemos la trayectoria de los presentes y es un orgullo saber que Jalisco es punta de lanza en materia de dispositivos médicos, pero también es punta de lanza para muchos empresarios a nivel nacional que tienen su desarrollo en este lado del país. Hay algo bien interesante que me gustaría compartirles y bueno, lo que con la presentación a lo mejor podemos platicar un poquito al respecto, pero yo digo que ahorita es el momento, es la era de los dispositivos médicos. Estamos en un momento ideal en la etapa de la medicina moderna, en la que los dispositivos están jugando un papel sumamente importante a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. Me gustaría preguntarles por qué consideran ustedes, quienes consideran que este argumento es correcto, ¿por qué consideran ustedes que hoy en día es el momento de los dispositivos médicos? Que me quisiera ayudar a participar. Bueno, un punto que yo creo que es importante para que sea como el auge de esto, o para que crezca más, es el advenimiento de la digitalización y de la industria 4.0 y que a los dispositivos, a los dispositivos médicos se puede aplicar la inteligencia artificial a todo lo que dan. Entonces eso los va a hacer como revolucionar lo que ya hacían, pues ahora todos sus dispositivos van a empezar a desplazar gente. Totalmente, buenísimo, gracias. ¿Alguien más que me acompañe? A nivel estatal, la mancha demográfica ya está acaparando otros lugares del estado y eso coincido también trae nueva infraestructura médica, más problemas de salud, entonces es una parte positiva para los que necesitamos enfermedades raras, ¿no? De detonación de enfermedades raras. ¿Algún otro punto que consideren importante? Bueno, yo creo que si bien la innovación es un aspecto que desde la segunda parte del siglo pasado tomó relevancia, creo que que está arrancando ha sido algo exponencial. Y creo que en el tema de dispositivos médicos no es la excepción. Y creo que eso es lo que está incentivando cada vez más investigación, pero más inversión y todas las condiciones que se requieren pues, para este desarrollo del que tú hablas, ¿no? Perfectísimo. ¿Algún otro punto? Yo creo que las cadenas de suministro también se tienen que reconvertir. Finalmente no puede depender total del Estado. Perfecto. Remontémonos un poquito a los años anteriores, 2020, 21, 22, ¿no? Donde toda la población estaba en un estado crítico de salud y volteaban a ver el sector salud como un sistema resolutivo. Volteaban a ver a las instituciones de salud como, oye, tenemos un sistema de salud crítico y necesitamos que sea resolutivo y al nivel y a la velocidad que lo requería la sociedad. Y los dispositivos médicos vienen a tratar de entender la problemática y a generar desarrollos inmediatos que pudieran sostener a la población en materia de salud. Pero ¿cuáles son los puntos que detonaron críticamente que el sector de dispositivos médicos se involucrara? El diagnóstico. La situación de pandemia nos trajo una crisis que no entendíamos, teníamos que monitorear absolutamente todo en el cuerpo humano porque definitivamente era una enfermedad que no conocíamos y teníamos que estar observando o estar monitoreando el constante desempeño de los signos vitales. ¿Quién no tuvo un oxímetro en casa? ¿Quién no tuvo un monitor de presión? ¿Quién no tuvo un termómetro digital? Cosa que no veíamos vivir, no habíamos vivido a lo mejor en años anteriores. Es ahí donde empezamos a entender, a lo mejor aquí en México, porque a nivel internacional ya existían otros detonantes, donde empezamos a entender que era importante que la sociedad fuese educada a poder estudiar, analizar, comprender y estar consciente, no nada más de cómo me siento, sino que dentro de nosotros hay ciertos indicadores que tendríamos que estar monitoreando constantemente para saber que estamos en un estado de salud normal o de forma positiva. Y bueno, la presentación que yo quisiera hacerles el día de hoy nos va a llevar como 4 horas y media. La medicina moderna y el impacto de las nuevas tecnologías en dispositivos médicos. Hoy en día es el momento natural de los dispositivos médicos
porque las grandes tendencias tecnológicas que estamos viendo que se aplican a nivel internacional han llegado a uno de los sectores más vulnerables en el mundo y por supuesto uno de los sectores con mayor presupuesto económico que existe también a nivel internacional. Eso quiere decir que se suma la necesidad, decían por ahí los de antaño, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se suman dos factores sumamente importantes y hacen que la industria de dispositivos médicos esté teniendo un apalancamiento financiero, tecnológico, de desarrollo y de manufactura que no se habían visto en los últimos años. Y nosotros efectivamente, que pertenecemos a esta industria, podemos decidir si nos subimos a la ola o podemos prevalecer a lo mejor en un estado, le llamamos estado Kodak, ¿no? Donde podemos seguir pensando que los dispositivos médicos siguen siendo las jeringas, siguen siendo los catéteres, siguen siendo las sondas, y no pensar que hoy en día un tubo endotraqueal ya puede tener un monitoreo 24 horas, flujos constantes, colapsos, monitoreo de infecciones, en un mismo dispositivo, pero con una tendencia evolutiva avanzada. Esa información la tienen los médicos, profesionales de la salud, las instituciones. Y cuando hablamos de medicina moderna, tenemos que pensar en que ese conocimiento tiene que evolucionar. ¿Y cómo le hacemos para que evolucione ese conocimiento en la medicina? Utilizando la ciencia y la tecnología. Las grandes tendencias científicas, las grandes tendencias tecnológicas aplicadas a la medicina convencional, al conocimiento que hoy en día tenemos, será entonces como empecemos a desarrollar esa nueva trayectoria a la cual le llamamos medicina moderna. Para poder llevar a cabo la aplicación de la ciencia y la tecnología hacia la medicina tradicional y convertirla a la medicina moderna, tenemos que sí o sí, y ojo aquí, tener un enfoque multidisciplinario. No podemos pensar que un anestesiólogo, con el conocimiento y la trayectoria de todos sus años, pueda tener un desarrollo innovador si no aplicar a su conocimiento diferentes tendencias electrónicas, mecánicas, tecnológicas, científicas, psicológicas. ¿Sí me explico? El acúmulo de los conocimientos externos que no precisamente tenemos como expertos en la materia hacen que ese conjunto de conocimientos, al incluirse con un enfoque multidisciplinario, tengan un desarrollo multidisciplinario que aplique sus diferentes tendencias y se conjuguen en la medicina moderna. Segundo, que esté basado en evidencia. No podemos aplicar en la medicina tendencias que no estén basadas en prueba y error y podamos asegurar que tienen una evidencia científica. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con la medicina moderna, los métodos preventivos. Pero ojo, también la medicina moderna nos invita a analizar el tratamiento preventivo de la salud, no nada más desde el diagnóstico. Esa es una gran confusión que tienen los estados y la salud pública. Las políticas de salud te hablan de métodos preventivos en el diagnóstico oportuno de enfermedades, pero no te hablan de lo que estamos viendo que está sucediendo a nivel internacional con la cultura, o acerca de la cultura con la cual se están tratando hoy en día los métodos preventivos. En los métodos preventivos hay ciertas características que tendríamos que observar y las hago partícipes porque todo esto es aplicable a los dispositivos médicos. Primero, número uno, un enfoque centrado 100% en el paciente. El enfoque de salud no puede ser manejado desde los intereses de las instituciones de salud. Ojo, toda la salud hoy en día está desarrollada pensando en las instituciones de salud, no en los intereses del paciente. Pues estaba viendo ahorita mucho de que todo esté basado en el bienestar del paciente. Desde ahí deberíamos de pensar, oye, ¿cómo cuido al paciente? No cómo cuido resolver los padecimientos de la población, sino cómo cuido al paciente. Número dos, educación y conciencia fundamental. El paciente hoy en día, porque el paciente somos todos, ¿no? La sociedad, tiene la responsabilidad de ser educado, de entender la sintomatología de su cuerpo, de entender cuáles son los signos que debería de controlar, de entender el funcionamiento ordinario del cuerpo y poder tener conciencia de qué es lo que tiene que hacer para mantenerlo en un estado de salud óptimo. Tercero, aplicación de la medicina preventiva y predictiva. Hoy en día en nuestros países ya no estamos pensando en un método preventivo nada más. Estamos viendo a través de la medicina genómica un método predictivo. La nanotecnología
aunada a la medicina genómica y la medicina cuántica, nos invitan a entender que entre un acúmulo de datos que existe en el universo, podemos identificar a través de la composición celular, a través del ADN, cuáles padecimientos pudiera contraer un ser humano. Eso ya existe en el presente y lo hacen los dispositivos médicos. El enfoque holístico a la salud. Hoy en día no podemos pensar que la salud física es un estado de salud óptimo. Tenemos que conjugarla con la salud mental y por supuesto con la salud emocional. No podemos hablar de prevención desde ahí si no hablamos de salud mental y de salud emocional. ¿Por qué? Porque se te pueden disparar los efectos de manera inmediata, ¿no? El fomento de la medicina integrativa. También nos dice la medicina moderna que hoy en día la medicina alopática no es el todo. Que existe medicina alternativa, que existe medicina funcional, nos acabas de hablar un poco de eso, que nos puede medir el estado de salud integral, pero también el entorno en el que convive el ser humano para poder evitar las crisis en salud. Todos estos son fundamentos que tienen que aplicarse a la medicina moderna, y si nosotros como empresarios pudiéramos observar qué tengo que hacer en mis dispositivos para poder combinar ciertas tendencias que me inviten a sumarme a esta nueva etapa de la medicina moderna, empezaríamos a evolucionar. El éxito de Medical Expo no fue hacer una plataforma de exposición, fue generar realmente un sistema integral, multidisciplinario, donde pudiéramos hacer convivir en un mismo auditorio primera atención médica, paramédicos, enfermeras, estudiantes, especialistas, biomédicos, electrónicos, mecánicos, y hacer de un mismo núcleo de conocimiento una serie de propuestas que han resultado en una escala que nosotros ya no podemos controlar, pero existe en un marco como lo es Medical Expo, como existe en un dispositivo médico. ¿Cómo puedo conjugar diferentes tendencias para que se puedan dar estos entornos de salud? Para hablar de innovación, existen, según Richter, 3 tipos de innovación. La primera es la incremental. ¿Alguien me puede hablar de la innovación incremental? Que lo tenga en contexto. Que es a partir de algo que ya existe, ¿no? Es algo que ya existe, y a lo mejor me encuentro con un experto en electrónica, o un experto en realidad virtual, y le meto a mi dispositivo videolaringoscopio un aditamento, un aditamento esencial que me permite dar un valor agregado, y genero a través de una videolaringoscopía convencional un dispositivo que puede llevar a observar de forma diferente, ¿no? O hacer que funcione, ¿no? Esa es la innovación incremental. Cómo de aquí, conjugado con otras tendencias, puedo llegar a un nivel diferente. La innovación radical, alguien que me pueda platicar este concepto o me diga qué entiende por innovación radical. Es una disruptiva. Ahorita vamos a hablar de la disruptiva, esa es la tercera. Romper paradigmas. Perfecto, romper paradigmas. Imaginemos un carro mecánico, ¿sí? Y a alguien se le ocurre transformarlo totalmente y hacerlo eléctrico. Hace totalmente otra especie, pero va al mismo mercado, tiene el mismo uso. Simplemente hace una transformación total de algún producto o de algún dispositivo médico. ¿Estamos hasta aquí? Y una de las que más me gusta a mí, y a lo mejor es donde podemos entrar en mucha polémica, pero yo creo que es de las más bonitas, de las más impactantes en la sociedad, la disruptiva. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de innovación disruptiva? La creación de algo que no existe en el mercado y que va a ir a cumplir una necesidad que nadie más ha. Creas totalmente una necesidad. ¿Cuántos no? Ahora tenemos no traigo mi teléfono, pero ¿cuántos no tenemos una necesidad de estar pegados al teléfono hoy en día? ¿Y existía esa necesidad? No, ha ido evolucionando, pero ahora existe como una necesidad y es algo totalmente disruptivo. Pero pasa también en los dispositivos médicos. Yo tengo un hijo diabético, tiene diabetes tipo 1, y para él ya es una necesidad estar pegado a un dispositivo médico para tener un buen monitoreo constante de la diabetes. ¿Por qué? Porque el otro método es estarse pinchando 5 o 7 veces al día. Entonces, ¿qué joda, no? O sea, entonces entiende la necesidad,
la transformas en un mecanismo, añades experiencia de otros sectores, de otros especialistas y conjugas en un dispositivo que cambia la necesidad total de un paciente o de la misma sociedad. ¿Me explico? Esa es la innovación disruptiva. Bien. Carlos, una forma que a mí me quedó muy claro para entender la innovación disruptiva es decir que hace obsoleto lo que hoy conocemos. Extraordinario. Ya no quieres lo mismo, o sea, es obsoleto, eso es estarte picando o estarte encajando la aguja con tanta tecnología, me explico, totalmente de acuerdo. Y bien, para entender la innovación hay que estar conscientes de esto. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El izquierdo es un hemisferio lógico, consciente, que tiene todos los datos, el aprendizaje cognoscitivo que hemos tenido a lo largo de los años, y el hemisferio derecho es el hemisferio creativo, alusivo, que a veces tenemos que llamar para poder creer que algo más allá de lo que conocemos existe. Cuando hablamos de innovación es necesario pensar en que todo lo que puedan decirme pudiera existir, en que todo lo que conoce la demás gente pudiese ser una verdad. Entonces hacemos llamado a ambos hemisferios para entender que no solo el conocimiento que yo tengo es el paradigma total, sino existen otros múltiples conocimientos que yo tengo que enfocar a la idea para poderla conjugar. O sea, reflexión número 1. Yo solo puedo hacer innovación. Tenemos maestros que dicen, es imposible que una persona con su conocimiento lógico tenga la capacidad de innovar sin la ayuda de múltiples conocimientos. O sea, cuando hablamos de innovación, tenemos que hacer un equipo de trabajo que pueda generar ideas, por ejemplo, en dispositivos médicos. ¿Qué tan importante es involucrar al paciente en la toma de una decisión en innovación? ¿Y cuántas veces lo hacemos? Ahí andamos queriendo inventar dispositivos, yo, mi hijo y mi papá, y vamos a sacar el dispositivo del año, ¿no? Pero no involucraste al profesional de la salud, no involucraste al paciente, no involucraste al experto electrónico en anatomía, ¿no? Para ver si el endoscopio tenía la forma correcta. No es anuncio, pero ¿sí me explico? O sea, la importancia de hacer un conjunto multidisciplinario de conocimientos que nutran a un proyecto en específico. Y ahí estamos, ¿no? Está el ingeniero, y está el profesional de la salud, y el médico, y el empresario anda por allá, y hasta una paciente, una doctora embarazada parece que está. ¿Sí me explico? O sea, bueno, ¿quién pudiera aplicar conocimiento positivo a este desarrollo o a este desempeño? Y es aquí donde las grandes tendencias tecnológicas hoy en día han tenido un gran impacto en los dispositivos médicos. Hablemos de algunas de ellas, como lo es la realidad virtual. Algunos de ustedes ya conocen los visualizadores de tercera dimensión de anatomía. Hoy en día ya es posible que podamos viajar a través del cuerpo humano como si fuera en una cápsula en una microcápsula, ¿no? A través de la nanotecnología, y que podamos observar el comportamiento de todo el organismo viajando a través de él. Tenemos simuladores médicos y quirúrgicos. Hoy en día los estudiantes ya no necesitan practicar en el paciente. Pueden hacer pruebas pilotos en gemelos digitales. O sea, él tiene un padecimiento y yo, antes de aplicarlo a él, a un ser profesional de la salud, tengo un gemelo digital con el cual puedo hacer prueba y error y no escabecharme al fulano. ¿Me explico? Importantísimo todo lo que está pasando en los simuladores médicos y quirúrgicos. La navegación quirúrgica, por supuesto, todos lo conocen, el famosísimo Da Vinci, ¿no? Que ya podemos estar operando a distancia a través de la realidad virtual y poder entender qué está padeciendo mi paciente y cómo está siendo manejada. La rehabilitación virtual, esa me fascina. Quienes ya han ido por ahí en Medical Expo y han visto temas de realidad aplicada, de realidad virtual aplicada a la rehabilitación. O sea, ves pacientes que pareciera que no tienen posibilidad de mover, y a través de la realidad virtual ellos se sientan en un juego y está demostradísimo que tiene un nivel de evolución 4 veces mayor a que te diga el doctor, oye, tienes que mover 400 veces las manos.
y el paciente no se conecta, pero lo pones en realidad virtual y está en un juego y no se cansa de hacerlo, ¿no? Quien ha ido también, por ejemplo, a América y Alemania, es extraordinario el hall de realidad, de rehabilitación, donde ves gente pues, que ha tenido un desarrollo extraordinario, ¿no? A través de este tipo de mecanismos. La robótica quirúrgica, bueno, hablamos del Da Vinci, que nos lleva a la telecirugía, hacer una cirugía donde quiera que tú estés. La cirugía mínimamente invasiva, anteriormente, pues cómo eran las operaciones, ¿no? Hoy en día ya son incisiones que te permiten hacer una operación, tener una recuperación del paciente en 3-4 días y por supuesto hablamos de la medicina aplicada al paciente, ¿no? Biomateriales avanzados, cada vez mucho más desarrollados para que tengan biocompatibilidad con cualquier cuerpo. Anteriormente, los estudios para el desarrollo de medicamentos y de dispositivos médicos se llevaban 90%, 95% en varones. ¿Y a poco la mujer no es diferente? ¿Y a poco la mujer tiene la misma compatibilidad? ¿Cuántas veces no sucedía en la parte ginecológica que un hemostásico no hiciera efecto secundario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue probado en varones. Fíjense nada más la ignorancia de la medicina. Hoy en día te dicen, para probar un medicamento tienes que por lo menos tener diferentes perfiles de pacientes, diferentes tipos de edades para poder hacer que funcione. Pero hoy en día ya lo puedes hacer con los medicamentos digitales, que puedas tener esa biocompatibilidad total, ¿no? La nanomedicina, los nanobots, esas capsulitas que les decía que pueden viajar por todo el cuerpo, ya son una realidad. Hoy en día puedes tener dispositivos médicos del tamaño de una nanopartícula. Imagínense la importancia de hacia dónde va todo esto. Me decía mi maestro de nanotecnología, me decía, mira, ¿quieres entender lo que es ¿quieres entender lo que pasa cuando hablamos del tamaño de una nanopartícula? Imagínate que agarras una naranja y la muerdes, ¿no? ¿Y a qué te sabe? Y no se la compliquen tampoco. La naranja, ¿no? Pero en una nanopartícula de naranja es como agarrarla y morderla y que te sepa uva. Y en una micro nanopartícula puede ser que te sepa cereza. Pero lo mismo pasa con la electroconducción, lo mismo pasa con la viscosidad, lo mismo pasa con la dureza de los materiales. A nivel nanopartícula puedes tener diferentes fundamentos. Entonces esta tendencia está aplicándose a la biología molecular y por supuesto a todas las tendencias de la medicina como la fuente central del estudio de la medicina. No lo que hoy en día conocemos a nivel celular, sino a nivel nanopartículas. La monitorización y desarrollo de wearables, hoy en día los wearables nos pueden indicar a través de la robótica quirúrgica cuándo tienes que tener alguna función específica, lo veíamos en los stents, ¿no? Cuándo tiene que reaccionar un stent para mandarte choques y que no tenga pérdidas en un paciente. Y eso lo hace también la robótica quirúrgica. Implantes electrónicos, hoy en día ya totalmente personalizados, que insisto, pues, son biocompatibles, pero ahora a tu cuerpo, ¿no? Y a tu forma, no necesariamente de manera general. La biología sintética, la producción de medicamentos, biomateriales avanzados, totalmente compatibles. Terapias génicas y edición genética, que también es una hermosura que está desarrollando a nivel internacional. Hoy en día, primero tienes la medicina genómica que ya te identifica qué posibles padecimientos pudiera tener un paciente en el futuro siendo prematuro. Imagínense. ¿Por qué? Pues ya trae composición genética. Y luego todavía te dicen, oye, yo puedo reconfigurar la composición genética a través de una terapia genética para poder hacer que sea totalmente manipulable y que se desconfigure esa posible enfermedad que pueda tenerse en edad avanzada. Eso ya existe también, esa es una realidad que están haciendo los dispositivos médicos. La ingeniería de tejidos, hoy en día cada vez más avanzada, podemos hacer prótesis que ya pueden tener esa composición genética que no tenga rechazos. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de los rechazos de los órganos? ¿No? Y que lo rechazó. Bueno, hoy en día este es uno de los estudios masivos de ingeniería de tejidos para que exista la biocompatibilidad y volvemos a la medicina, a la nanotecnología. Las vacunas y terapias inmunológicas, bueno, ¿cuánto tiempo nos tardamos en desarrollar una vacuna para una enfermedad rara? Lo vimos en la época de COVID, ¿no? Moldeado de las enfermedades, hoy en día podemos hacer los gemelos digitales para poder replicar una enfermedad
y modelarla. Ojo aquí, pues sí puede ser un riesgo poblacional, porque ya las grandes guerras pues ya no se van a hacer con armas. Y ahora pueden nacer y crear enfermedades y replicar enfermedades. Eso es una realidad, no lo dicen, pero ya te lo dice la medicina. O sea, hacia allá está el entorno. Los gemelos múltiples para poder también hacer de alguna manera pruebas de biocompatibilidad. Y vamos a otra tendencia que es la medicina personalizada y genómica. Ya lo hablamos ahorita, medicina de precisión. Cuando hablamos de medicina genómica, la medicina es mucho más precisa. La detección temprana de enfermedades hereditarias, las terapias génicas, que también ya hablamos un poco de ellas, la investigación de enfermedades raras y los gemelos digitales. Creo que todo esto ya lo repasamos. La fabricación avanzada, que nos invita a entender la impresión de órganos en tercera dimensión, de tejidos en tercera dimensión, totalmente compatibles con tu cuerpo, con tus formas. Ya no necesitas ir a comprar una prótesis. Bueno, el futuro de la medicina es que te hagan una prótesis a tu medida y que no andes ahí chuequeando con la prótesis, ¿no? Implantes y dispositivos personalizados, biomateriales avanzados, también platicamos con ellos, la manufactura hoy en día, cómo poder fabricar materiales a nivel nanopartículas, monitorización y desarrollo de wearables y los implantes electrónicos que también ya platicamos de ello. La movilidad eléctrica y autónoma, bueno, todos ustedes a lo mejor se enteraron de la asistencia hospitalaria sin contacto, el robot que se desarrolló en los Emiratos Árabes, CIRA, llevaba los medicamentos y hacía el análisis y tomaba temperatura, monitoreo, sin necesidad de que tuviera un contacto directo. La telemedicina y por supuesto todas las tendencias de conectividad nos han invitado a que se cuide también al profesional de la salud. Entrega de suministros y tratamientos médicos, el monitoreo de pacientes constante. Hoy en día me puede llegar a mí, profesional de la salud, una alerta si mi paciente se está sintiendo mal de manera inmediata, gracias al Internet de las cosas, ¿no? La asistencia de personas mayores, ¿no? Ya hemos visto muchos esos botones ahí en los baños donde el viejito, si se cae, pues se activa. Pero también ya hay relojes que detectan el impacto de algún adulto mayor si tuviera alguna caída. ¿Cuántas veces no perdimos familiares que nos dimos cuenta a los 2-3 días que se había caído, ¿no? Entonces ya todo esto existe, ambulancias y telemedicina. Ya no es necesario que sean manipulables por un profesional de la salud. Existen tendencias en las que ya te pueden hacer un estudio de rayos X de manera autónoma sin que vaya un profesional de la salud a hacerlo. Rehabilitación móvil también, totalmente, ya existen, han visto los hospitales móviles, las ambulancias móviles, pues también existe rehabilitación móvil, una gran tendencia que pues, un paciente que no tienes que estar cargando, lo tienes que estar llevando a un hospital de rehabilitación, una clínica de rehabilitación, cuando ya hay unidades móviles que van, rehabilitan al paciente, no tienen que andarlo cargando ni nada en su domicilio y se regresan, ¿no? Entonces, hay tendencias sumamente interesantes en eso. Y una de las últimas también, la inteligencia artificial, que ustedes ya conocen, el diagnóstico y la prevención de enfermedades a través de ese acúmulo de datos cuánticos que hay en el universo digital, para poder definir, oye, si estás teniendo ciertos padecimientos, en el mundo tengo determinados registros que son compatibles y lo más probable es que tengas determinado padecimiento. Eso nos lleva a la medicina de precisión, una medicina en la cual ese acúmulo de datos que se están capturando de manera internacional nos va a llevar a cada vez ser más precisos. O sea, el conocimiento de un profesional de la salud es micro. Digo, claro que todos lo van conjuntando, lo van acumulando para que esta nube de datos, nube de información sea asertiva, pero el conocimiento de un profesional de la salud versus el conocimiento de todos los profesionales de la salud y el análisis de prueba y error, pues nos puede llevar a tener una medicina sumamente precisa. Asistentes virtuales y chatbots donde nosotros también podemos consultar, oye, qué tipo de médico tengo que ver si me duele aquí, ¿no? Pero también el profesional de la salud tiene sus herramientas que le pueden funcionar para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Gestión de datos y registros médicos, por supuesto, en la nube, seguimiento y monitoreo de los pacientes de manera inmediata, ya lo hablamos, y por supuesto la robótica médica que nos invita también a entender en conjunto con la inteligencia artificial cuáles son los factores que deberíamos de cuidar cuando un paciente tiene alguna crisis. La computación cuántica es prácticamente la nube de datos que existe
por ahí una tendencia fuerte con la simulación molecular. ¿Qué pasa con las composiciones moleculares? ¿Qué pasa con los tratamientos? ¿Qué pasa con las vacunas? Por supuesto, derivado de eso, la optimización del tratamiento, la predicción de enfermedades y la medicina personalizada. Y por último, el Internet de las Cosas, que nos permite el monitoreo remoto. Ya lo platicamos ahorita con los parches para monitoreo de la diabetes, pero ya hay monitores de signos vitales, ya hay monitores cardíacos. El mismo Apple Watch es un dispositivo, tiene una aplicación que es un dispositivo médico. La telemedicina, que es simplemente el poder tener la conectividad entre profesionales de la salud y pacientes a distancia. La monitorización hospitalaria y del paciente, la gestión de inventario y suministro, que lo pongo en rojo aquí en México. No puede ser posible que nosotros no tengamos plataformas de gestión de inventarios. Si me oyes, Enrique, habla de esto al respecto, por favor. La gestión de inventarios y suministros en los hospitales de manera precisa y de manera autónoma, ¿no? A través de la inteligencia artificial, la física cuántica y, por supuesto, los dispositivos que nos invitan a evaluar los inventarios. Los wearables, ya hablamos de ellos, y la prevención de riesgos y enfermedades, por supuesto, a través de los mismos, a través de estar portando un dispositivo médico constante. Bien, ¿a qué los invito? ¿Por qué la gran importancia de quienes estamos en esta industria creamos en eso? Porque estamos en el momento en el que todos los ojos de los grandes capitales, de los grandes inversionistas, están puestos en el sector salud. ¡Ojo! No se trata de cuánta lana tienes para desarrollar un proyecto. Se trata de qué tan hábil eres para entender el conocimiento que tú tienes y conjugarlo con otros conocimientos para que llegue un canijo con mucha lana y te potencialice un proyecto. Ese es el momento de los dispositivos médicos hoy. El momento de los dispositivos médicos no se trata de ver, oye, quiero que este paciente traiga una orejita aquí. Pues sí, pero eso fue hace 10, 20 años. Hoy en día, el desarrollo de dispositivos médicos está realmente en entender todas estas tendencias tecnológicas y aplicarlas. Y eso existe aquí en Jalisco. ¿Estás de juez? ¿Qué está haciendo el clúster de ingeniería económica? ¿Cuántos proyectos no traemos en el clúster? Es ridículo. Oye, tienen a la Universidad Autónoma, que es la más privilegiada ahorita en el extranjero en materia de medicina, o la más reconocida en el extranjero. Tenemos a la Universidad de Guadalajara, tenemos al clúster de ingeniería, tenemos a Coetzijal, tenemos a Cámara y tenemos 34 proyectos. Y no es por nada, pero eso no es por ellos, es por nosotros. Nos hace falta animarnos, nos hace falta decir, sí, vamos, nos hace falta que Jalisco realmente se la crea y pueda traer proyectos que realmente desarrollen esto. Y yo les comento algo. Si los empresarios hoy en día no saben con quién conjugarse, ellos nos ayudan, nosotros nos ayudamos, nosotros estudiamos las tendencias y podemos conjuntar un grupo interesante que hable de un cierto tema específico y puede existir este desarrollo. No estamos muy lejos de esa realidad. México hoy en día es el séptimo exportador de dispositivos médicos en el mundo, pero con fábricas americanas. Pero el capital existe, el conocimiento existe, los técnicos existen. Los biomédicos, los biomecánicos existen en México porque para eso se preparó México, para poder contener toda esa infraestructura a nivel manufactura. Y hoy en día Jalisco nos presenta esa gran opción. Mi invitación es poder transmitirles a ustedes que hay una gran oportunidad en materia de dispositivos médicos donde podemos hacer un cambio radical en materia de la salud. No necesariamente encontrando el libro negro, sino conjuntando diferentes habilidades, capacidades y conocimientos para poder hacer un dispositivo que realmente pueda marcar la diferencia en la vida de alguna persona. En esta nueva era, la competitividad requiere de un conocimiento multidisciplinario. Ya la competitividad no eres tú ni es tu empresa, requiere un conocimiento multidisciplinario, saber un poco de todo que nos conecte con los demás. No podemos seguir cerrados a que yo tengo la verdad y yo tengo la razón. Tenemos que estar abiertos a que yo solo tengo una partecita de esa verdad y estar abiertos a que realmente podamos conocer algo más para conectar con los demás. Se comienza con la apertura, se nutre con el estudio y se materializa con la participación. Me hago partícipe también de esta idea. El todo es mayor que la suma de sus partes, de Aristóteles. Eso lo conocemos desde hace muchos años y ha sido gran parte de la era de la innovación.
Y bueno, por último, pues muchas gracias por la invitación. Este es el canal de YouTube, hacemos más de 7, 8 conferencias a la semana en Medical Expo. Quien guste, síganlo, ahí está el QR. Hablamos mucho de innovación, ahorita traemos ponentes de nanotecnología, de Internet de las Cosas, de biología. Todo lo que ven en Medical Expo, en las 300 conferencias que llevamos, son 12 auditorios, un poco más de 300 conferencias, en materia de innovación, todo eso está digitalizado. No se pierdan cuando quieran entender, hoy quieren entender más de medicina avanzada, de Internet de las Cosas, métanse a YouTube, les prometo que hay 2, 3, 4 conferencias acerca de esos temas y a lo mejor los incentivan y si dicen, oye, sí me late, hasta les presentamos al ponente. Eso es lo que está haciendo hoy en día Medical Expo y bueno, pues ojalá, muy invitados todos, está en casa, 20, 21 y 22 de marzo, está en casa, ya, está aquí a 10 minutos, no se lo pierdan y bueno, ahí nos vemos. Gracias. Gracias.